¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me ayudan respondiendo la asistencia. Edison Abrigo, Buen día, Inge, presente. Ramiro Aguilar. Ramiro Aguilar. Ingeniero, el compañero parece que estaba sin energía. Hace rato estábamos dando una prueba y nos comentó eso. Ya, bueno, esperemos que ojalá ya se puede ir conectando. Pedro Barrera. Buenos días, Inge, presente. Yes. Carlos Vallas. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Bermeo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jefferson Cando. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. David Chicaiza. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Joan Chico. Joan Chico. ¿No está? Chilo. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Kevin Cofre. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Denis Colcha. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Geraldine Crespín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jenny Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Roberto Estrella. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paulina Gómez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jefferson Guamaní. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Adrián Infante. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. James Ledesma. James Ledesma. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Catherine Montoya. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Mario Caña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marlon Obaco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Blanca Paguay. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Dayana Paute. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Stalin Pazmiño. Stalin Pazmiño. Me parece que escribió ahorita, ¿no es cierto? Pazmiño. Ya, sí. Listo, ya te registro. Miguel Peralta. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Anthony Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Robert Pucheicela. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Roger Quiroz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Ramírez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Andrés Rivera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Lisbeth Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Catherine Ruiz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Emily Salinas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Belén Silva. Buenos días, presente. Buenos días. Ángel Uvidia. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Eric Vargas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Listo. Ok, vamos a continuar entonces la clase del día de hoy. Inge, ¿Sí? ¿me puede ayudar con la asistencia, por favor? No vale el Teams. ¿Tú eres? Johan Chico. Chico.
Listo, ya te registro. Ok. Inge, sí me puso asistencia, no, se colgó el micrófono, por eso le escribí en el chat. ¿Tú eres? Pazmiño. Pazmiño. Sí. Ahí, gracias. Ya, ok. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy. Permítanme solamente les comparto la pantalla. Ya, listo. Bueno, la clase anterior, bueno, todas estas clases hemos ya comenzado a analizar los diferentes tipos de modulaciones analógicas, iniciando principalmente con las modulaciones en amplitud. Las últimas clases analizamos las modulaciones en amplitud de doble banda lateral, ¿sí? Tanto la modulación AM como la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida son modulaciones justamente que conservan ambas bandas laterales, tanto la banda lateral superior como la banda lateral inferior, ¿sí? Entonces, ya analizamos básicamente las componentes matemáticas de... Permítanme un momentito, por favor. Ya, discúlpenme. Bueno, como les decía, nosotros ya determinamos las expresiones matemáticas en función de las cuales nosotros podemos generar cada una de estas modulaciones de doble banda lateral, ¿sí? Entonces, básicamente, la diferencia entre la modulación AM y la modulación DSB-SC es la componente de DC que contiene la modulación AM. Esta componente de DC genera en esencia esta componente piloto que posteriormente se encontrará en la portadora, y por eso es que justamente la una se denomina modulación solamente AM y la otra es la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Porque cuando no posee la señal moduladora una componente de DC, esta no contiene esta portadora piloto. Ahora, en términos de eficiencia, haciendo un análisis entre las dos, ¿no es cierto?, entre la AM y la DSB-SC, habíamos llegado a algunas conclusiones, ¿no? Como por ejemplo, en términos de eficiencia espectral, ambas consumen el mismo ancho de banda. Es decir, ambas generan un ancho de banda de 2 veces el ancho de banda de la señal moduladora, 2B, ¿sí? Entonces, básicamente en términos de ancho de banda o en términos espectrales, las dos representan el mismo consumo. Pero en términos de consumo de potencia o de eficiencia energética, más bien dicho, la eficiencia de la modulación, en este caso, la que provoca básicamente una eficiencia del 100% es la modulación DSB-SC, porque toda la potencia que se genera se ocupa para poder enviar la señal de información, a diferencia de la AM, que incluso en algunos casos la mayor cantidad de potencia que se genera se utiliza para enviar la portadora piloto, y el resto recién se generará para poder enviar la información propiamente dicha, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado, la portadora piloto no representa propiamente información, ¿sí? No representa información, es solamente la información de la portadora, pero la información de la moduladora o la señal banda base no está contenida ahí. Estará contenida todo esto en las bandas laterales correspondientes, ¿sí? Entonces, en términos energéticos, en términos de consumo de potencia, de eficiencia energética, es superior la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Ahora, igual, la AM, la modulación AM, tiene otras ventajas, como por ejemplo, las ventajas respecto a la recepción en términos económicos, ¿sí? Como nosotros ya habíamos mencionado, y esto de pronto sí se me pasó mencionarles la clase anterior, pero ya lo vamos a abarcar el día de hoy porque es una consideración muy, muy importante y es una de las razones por las cuales cuando se tiene que elegir entre la modulación AM y la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, se elige principalmente la modulación AM. Lo que sí habíamos dicho en la clase anterior
es que en términos de costos de recepción, ¿no es cierto?, es mucho más económico la modulación AM, sobre todo cuando el canal de transmisión o el rendimiento del canal es relativamente bueno, es relativamente alto, es decir, no hay suficiente contaminación de ruido, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos casos, y bueno, eso ya lo hemos de analizar ya en el último capítulo, cuando analicemos los rendimientos de cada uno de los receptores o de los circuitos detectores, cuando el canal es bueno, el rendimiento de un detector de envolvente es superior, o bueno, no superior, es similar, más bien dicho, al rendimiento de un detector de producto. Cuando el canal es bueno, los dos son parecidos, los dos son similares, ¿sí? Pero el detector de envolvente, como ya habíamos mencionado, es mucho más fácil de implementar y es mucho más económico, ¿no es cierto? Eso es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Eso con respecto al receptor. Con respecto al transmisor, ¿sí? Obviamente, generar una señal AM es un poco más complicado, ¿no? Porque necesitamos también darle esta componente de DC, generarle la sumatoria a la señal moduladora amplificada y recién ahí se genera nuestra modulación AM, ¿sí? Mientras que en la doble banda lateral comportadora suprimida, para generar nuestra señal AM o nuestra envolvente, lo único que tenemos que hacer es amplificar la señal MDT, eso ya lo sabemos. Entonces, claro, puede ser más simple y más económico generar la señal transmitida, ¿sí? o realizar un transmisor de doble banda lateral comportadora suprimida, será más económico, más sencillo que un modulador AM. Pero ahora, si nosotros hablamos en términos prácticos, ¿no es cierto? Por lo general, sobre todo si hablamos en términos de radiodifusión, que es básicamente lo que, para lo que se orientaba este tipo de sistemas, cuando se pretendía realizar un sistema de transmisión, ¿no es cierto? O un sistema de radiodifusión, más bien dicho, obviamente se iba a tener un solo transmisor, ¿no es cierto? El transmisor que iba a difundir toda la señal en toda un área de cobertura. Entonces se necesita un solo transmisor. Pero para que los radioescuchas o para que las personas puedan captar la señal o puedan recibir esa información, obviamente cada persona que contaba con una radio necesitaba obviamente un receptor en una casa, un receptor en otra casa, un receptor en otra casa, en un vehículo, etcétera, ¿no es cierto? Para sintonizar esta radio generada mediante modulación AM o cualquiera de las dos. Entonces, si hablamos ahora sí en términos generales de costos, ¿no es cierto?, es preferible utilizar una modulación AM, porque si bien es cierto, el transmisor yo solo tengo que hacer uno, bueno, posiblemente yo tenga que gastar un poco más y ni siquiera es tantísimo más, ¿no? Es ligeramente un poco más para provocar una señal mediante modulación AM. Pero los receptores, toditos los receptores, tienen que tener el mismo sistema de recepción. Entonces, es preferible que los receptores, cada uno utilice un detector de envolvente, que cada uno utilice un detector de producto, que ese sí es más costoso, ¿no es cierto? Entonces, y si básicamente los sistemas de radiodifusión AM, que básicamente utilizan una potencia relativamente alta para la transmisión, entonces la relación de señal a ruido que se provoca es alta, ¿no? Entonces, justamente esto me implica un rendimiento alto en el canal. Entonces, en estos casos es preferible la utilización de un receptor que utilice una detección de envolvente que un receptor que utilice un detector de producto. Y en la modulación de doble banda lateral comportadora suprimida no es posible utilizar un detector de envolvente, ¿no es cierto? Entonces es por eso que a la final de cuentas, cuando se analizaba, ¿no es cierto?, cuál de las dos modulaciones sería preferible para ser aplicada en términos de radiodifusión, ¿no es cierto?, se eligió la modulación AM por encima de la de doble banda lateral comportadora suprimida, ¿sí? ¿Estamos? Eso nada más justamente para ya de una u otra forma cerrar este análisis con respecto a la modulación en amplitud de doble banda, ¿sí? El día de hoy vamos a seguir analizando la modulación en amplitud, pero vamos a determinar o vamos a estudiar precisamente cómo se puede generar tipos de modulación de bandas asimétricas o de bandas laterales asimétricas. Cuando nos referimos a bandas laterales asimétricas, nos referimos a que no va a existir una simetría en torno a la frecuencia portadora.
que es lo mismo, que es lo que sí ocurre, ¿no es cierto?, en la modulación AM o en la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Entonces, las modulaciones que nosotros vamos a estudiar, bueno, a partir del día de hoy, es la modulación de banda lateral sencilla, por sus siglas en inglés. En esa nos vamos a centrar el día de hoy. De pronto, si tenemos, yo imagino que si hemos de tener un poquito de tiempo al final, podemos también hacer una pequeña práctica con MATLAB para poder ir observando cómo se genera, ¿sí? Y en la próxima clase analizaremos también la modulación de banda lateral vestigial, ¿sí? Donde esta básicamente es una modulación muy utilizada en algunos servicios prácticos, principalmente en lo que es radiodifusión por televisión abierta analógica, ¿sí? Entonces, esa ya lo vamos a analizar posteriormente. El día de hoy nos vamos a centrar en la modulación de banda lateral sencilla, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una modulación de banda lateral sencilla, hablamos en términos espectrales que, por ejemplo, una señal moduladora puede llegar a tener, ¿no es cierto?, un espectro, supongamos un espectro triangular, ¿sí?, con un ancho de banda V, ¿sí? Entonces, se supone, ¿sí?, como este tipo de modulaciones todavía en cierta forma son modulaciones lineales, ¿sí?, si esto es mi MDF, cuando nosotros generemos el espectro, que será de la señal modulada, el SDF, se supone en los otros casos que ese mismo espectro se traslada a la frecuencia portadora F sub C, ¿sí? Entonces, ya que exista una componente de la portadora o no, eso ya es otra cosa, pero al final de cuentas toda la banda se traslada a F sub C. En el caso de la modulación de banda lateral sencilla, solamente se conserva una de las dos bandas. Recordemos que aquí nosotros vamos a analizar en términos banda base, ¿no es cierto?, que esta es la modulación, es la banda lateral superior y esta va a representar la banda lateral inferior, ¿sí? Porque a la final de cuentas todo eso se trasladaba, ¿no es cierto? Y la una es la banda lateral superior y la otra es la banda lateral inferior. Pero ahora, en estas condiciones, solamente se va a mantener una de las dos bandas laterales en la modulación. Es decir, si es que yo mantengo esta de acá, ¿no es cierto?, donde obviamente aquí la frecuencia máxima será F sub C más B, ¿sí?, se mantiene únicamente la componente de banda lateral superior. Y cuando nosotros generamos esto, nosotros hablamos de que esta es una modulación de banda lateral sencilla superior, ¿sí? Entonces, esta le podemos determinar como la USSB, ¿sí?, la modulación de banda lateral sencilla superior, ¿ya? Obviamente, esto de aquí también será simétrico, eso sí, en torno al origen, ¿no? Entonces, aquí de ley igual vamos a tener la F sub C, y obviamente, como nosotros estamos considerando en frecuencias que existen entre F sub C y F sub C más B, ¿sí?, y como será simétrico en torno al origen, aquí de igual forma se mantendrá la banda lateral superior positiva, la banda lateral superior con frecuencias superiores a F sub C, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no superiores, podríamos hablar en términos superiores, en términos de valor absoluto, ¿no? Si es que esto es menos de F sub C, nosotros vamos a tener componentes de frecuencia entre menos de F sub C y menos de F sub C menos B, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Seguimos manteniendo la banda lateral superior. Entonces, este espectro correspondiente es lo que me representa la modulación de banda lateral sencilla superior, ¿sí? Eso es lo que se va a generar o lo que se va a provocar. De igual forma, si nosotros hacemos una modificación, como ya vamos a ver más adelante, en la envolvente compleja, es posible que nosotros conservemos, en cambio, solamente la banda lateral sencilla inferior y generemos solamente un espectro similar a este, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a mantener la banda lateral inferior, ¿no es cierto?, de componentes espectrales desde F sub C menos B hasta F sub C, ¿no es cierto? Y en este caso, esta modulación se denomina modulación de banda lateral sencilla inferior o modulación LSSB, ¿sí? Entonces, igual, para mantener la simetría espectral en todo el eje de frecuencias, de igual forma, aquí nosotros vamos a considerar las frecuencias inferiores
al valor absoluto de f sub c, ¿no? Es decir, también vamos a tener frecuencias entre menos f sub c y menos f sub c más b, ¿no es cierto? Entonces, esta es la modulación o el espectro que debería provocar la modulación de banda lateral sencilla inferior. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa es, en estas condiciones, el comportamiento de la modulación de banda lateral sencilla. ¿Sí? Podríamos asumir que algunas situaciones, ¿no? Podríamos asumir que este tipo de modulación continúa siendo una modulación lineal. Sí, sigue siendo una modulación lineal, a pesar de que una de las dos partes del espectro correspondiente desaparece, pero las componentes principales de información, que en realidad sería esta de aquí, ¿no es cierto?, se mantiene, ¿sí? Es decir, eso de ahí simplemente se traslada y llega hacia f sub c, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? Si nosotros consideramos eso en la modulación de banda lateral sencilla superior, en la modulación de banda lateral sencilla inferior, vamos a tener lo mismo. Obviamente, en este caso, posiblemente esta está invertida o está conjugada, pero a la final de cuentas, las componentes espectrales, a pesar de que están invertidas, se mantienen intactas, ¿no? Es decir, cada una de sus frecuencias relativas se mantienen iguales en términos de amplitud, sobre todo. Entonces podríamos mencionar o podríamos hablar que sigue siendo una modulación lineal, ¿sí? Esta de acá. Adicionalmente podemos hablar en términos de ancho de banda, ¿no? Como el ancho de banda para cada una de las dos modulaciones, ya sea la USSB o la LSSB, el ancho de banda que va a provocar la una, por ejemplo, la LSSB, será en este caso un ancho de banda de B, es decir, el mismo ancho de banda de la señal moduladora. En otras palabras, este ancho de banda de la señal SSB será la mitad del ancho de banda que se generaría si es que nosotros aplicáramos una modulación AM o una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. En cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a generar un ancho de banda igual a B, ¿sí? Entonces, en términos espectrales, en términos de eficiencia espectral, la modulación SSB es más eficiente que las otras dos modulaciones que hemos analizado hasta aquí, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso para que nosotros vayamos teniendo en cuenta, ya en términos, primero, generales, en términos esquemáticos, cómo funciona, ¿sí? Ahora, en términos matemáticos, porque obviamente necesitamos saber cómo se genera esta señal, cómo se anula, cómo se elimina esta banda, necesitamos determinar justamente el comportamiento matemático o el fundamento matemático. Y obviamente esto lo realizamos en función de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, vamos a ir recordando, ¿no es cierto?, nuevamente cada una de las expresiones matemáticas que nos representa tanto la señal modulada como la envolvente compleja. Ya sabemos que la señal modulada se puede representar mediante un x de t, ¿no es cierto?, en términos de fase y cuadratura, un x de t por el coseno de la portadora, ¿ya?, menos el y de t por el seno de la portadora, ¿ok? O también podemos representarlo mediante el r de t, ¿no es cierto?, por el coseno, el r de t que es el módulo de la envolvente compleja, por el coseno de omega sub ct, más la fase de la envolvente compleja, ¿sí? Si recordamos, ¿no? Entonces, todas estas son las componentes de la envolvente compleja. Y la envolvente compleja, G de t, puede ser representada mediante la componente en fase, más J de la componente en cuadratura, ¿sí? Y asimismo puede ser representado por el módulo y la fase en términos fasoriales, ¿no? ¿Sí? De esta forma. Entonces, ahí nosotros tenemos justamente cada una de estas componentes. Entonces, primero tenemos que determinar la envolvente compleja, ¿sí? Si recordamos la tablita de todas las modulaciones que nosotros habíamos analizado ya anteriormente, ¿sí?, tenemos ahí ya la expresión de la envolvente compleja. Y a diferencia de las otras modulaciones en las cuales nosotros teníamos una modulación, una envolvente compleja puramente real, recién esta es la primera modulación que vamos a analizar que tiene ya una envolvente compleja,
¿sí? Es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria, donde la parte real, o bueno, vamos a analizar que la envolvente compleja va a ser igual a sub C por nuestro M de T, ¿sí? Y aquí vamos a tener las dos posibilidades, ¿sí? Vamos a mantener los colores en los signos para que no nos confundamos, ¿no? El más, ¿sí? El más me representa la modulación de banda lateral sencilla superior, mientras que el menos nos representa la modulación de banda lateral sencilla inferior, ¿sí? Eso es, en este caso, esa es la componente. Bueno, el M de T simplemente nos representaría la parte real o el X de T, ¿no es cierto? Sería el A sub C por el M de T, nos va a representar la componente de X de T. Mientras que el Y de T, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos J, ¿no es cierto? Para indicar que es imaginario. El Y de T sería la transformada de Hilbert, ¿sí? Esto de aquí me representa la transformada de Hilbert de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decir que la componente, bueno, ya les voy a reescribir, más bien para no tener inconvenientes, vamos a tener que el X de T es igual a sub C por M de T, ¿ok? Mientras que el Y de T va a ser igual a ¿qué? Lo mismo, ¿no? Vamos a mantener los signos, los colores, para no confundirnos, ¿sí? Para acordarnos, más bien dicho, ¿sí? Va a ser igual a más menos, ¿no es cierto? Dependiendo de la modulación que se quiera realizar, a sub C por la transformada de Hilbert de M de T, ¿sí? Estas son las componentes correspondientes X y Y, ¿sí? Entonces, reemplazando estas componentes, sobre todo en la expresión en cuadratura, que es justamente la que nosotros tendríamos, que es esta de acá, en fase y en cuadratura, podríamos ya darle la expresión matemática a la señal modulada, donde X de T se va a convertir en A sub C por M de T, ¿no es cierto? A sub C por M de T, por el coseno de la portadora, ¿ya? Y el signo, igual, ¿no? Aquí en este caso se van a invertir los signos, ¿no? Porque el más por el menos nos va a dar menos y el menos por el menos nos va a dar más. Entonces, para USSB, aquí vamos a tener en cambio un signo menos y para LSSB vamos a tener el signo más, ¿sí? Entonces, ahí tenemos básicamente los comportamientos de la moduladora. Y en este caso, el Y de T, ¿no es cierto? Como ya sabemos, va a ser A sub C por la transformada de Hilbert de M de T, ¿sí? Y por el seno de omega sub CT, ¿sí? Ahora, ¿qué es en este caso la transformada de Hilbert? No sé si de pronto ustedes esto ya lo vieron me imagino que sí, porque sí les suelen dar esto en las materias precedentes de matemáticas, de cálculo, etcétera. Suelen ya abarcar estas propiedades o estas expresiones matemáticas. Pero en general, en términos generales, la transformada de Hilbert lo que me representa es un retardo o es un retraso de la fase de la señal correspondiente de menos 90 grados, ¿sí? Eso es lo que me representa nuestra señal, nuestra transformada de Hilbert, ¿sí? De todas formas, ahí en el texto, si es que nosotros trabajamos con señales específicas como un seno o un coseno, tenemos ahí una tablita que nos da básicamente las transformadas de Hilbert de algunas señales o de las señales principales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de señales específicas, ¿no? Y si nosotros hablamos solamente de una señal cosenoidal, de una señal sinusoidal, es bastante sencillo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿a qué sería igual, más bien dicho, la transformada de Hilbert de un coseno? ¿Sí? Por ejemplo, si M de T fuese un coseno, ¿sí? La transformada de Hilbert de M de T, es decir, de ese coseno, ¿a qué sería igual? Si decimos que la transformada de Hilbert representa un retardo de menos 90 grados en la señal. ¿A qué sería igual? ¿Quién me dice? Al seno. Correcto, ¿no es cierto? Sería así de simple ese análisis, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos ese tipo de señales, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, que ustedes incluso ya lo han de analizar posteriormente, porque ya también les he de enviar un pequeño proyecto, ¿sí? Bastante sencillo, en el cual solamente en MATLAB ustedes van a realizar un determinado tipo de modulación, pero a partir de una señal real, a partir de una señal de audio. Entonces, a una señal real, una señal analógica,
cómo le aplican la transformada de Hilbert, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y eso que quede claro, y de una vez ya les hago esa aclaración ahorita. Esta transformada de Hilbert, ustedes la pueden utilizar la función que existe en MATLAB, que se llama Hilbert mismo, ¿no? Y ya les voy a enseñar el día de hoy cómo funciona para que la puedan aplicar. Pero es la única o es una de las pocas funciones que podemos utilizarla. Porque después, de pronto, yo les voy a enviar también que hagan la modulación AM. En principio les voy a pedir solamente que hagan la modulación. Ya posteriormente, para el final del semestre, cuando empecemos a analizar también el rendimiento a causa del ruido, ya les he de pedir que inserten una componente de ruido y que después realicen la demodulación de la señal correspondiente, ¿sí? Entonces, claro, ahí en esas condiciones tienen que realizar todos los procesos correspondientes, tanto para modular como para demodular, ¿sí? Pero, como les decía, y eso es lo que quería enfatizar, es que no pueden utilizar, porque hay funciones, ¿no? Que se denominan, por ejemplo, la modulación, mod AM, creo que es mod FM, que realizan directamente la modulación. Entonces, ustedes ahí no aplican básicamente el principio de la envolvente compleja, el principio de la modulación, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, solamente ustedes, más bien dicho, ustedes no pueden utilizar ninguna de esas funciones directas, ¿sí? Solamente de pronto esta de la transformada de Hilbert, que se necesitaría para provocar este retardo en general de una señal cualquiera de 90 grados, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso justamente, como les decía, el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar esta función, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. No sé si alguien tiene alguna duda, tal vez. Sí, es que se me está yendo el internet y no le entendí cuándo es el signo positivo y negativo porque ahí había una variación en cuanto a SB y VCB, creo, o me equivoco. Los signos justamente por eso están representados cada uno con un color específico, ¿no es cierto? Entonces el signo superior está de rojo y el signo inferior está de verde, y eso también está relacionado con esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no es cierto? El signo superior o el signo rojo, como queramos determinarlo, es la USSB, y el signo verde o el signo inferior es la LSSB, ¿sí? Entonces, ahí está la diferenciación tanto para la envolvente compleja, tanto para las componentes de la envolvente compleja y también para nuestra señal modular, ¿sí? ¿Estamos? Ya, listo. Ya, listo. Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en estas consideraciones, ¿sí? Ahora, de igual forma, ¿no? De igual forma, se podría realizar una cierta consideración, y ustedes lo podrían comprobar incluso, ¿no? También se puede, aparte de utilizar esta función Hilbert, que se puede utilizar en MATLAB, también se puede generar el principio matemático de la transformada de Hilbert, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el principio matemático de la transformada de Hilbert? Que la transformada de Hilbert de m de t, ¿no es cierto?, es igual a la función m de t convolucionada con una función correspondiente h de t, donde este h de t es el que va a provocar este retardo de 90 grados, ¿sí? Si nosotros le representamos aquí el h de t, esto en términos temporales o en términos de una función de tiempo es igual a 1 sobre pi t, ¿sí? Entonces ahí estamos generando básicamente este retardo. Si nosotros generamos la transformada de Fourier de este HDF, ¿no es cierto?, de este HDF, lo que vamos a tener en esencia es una función, ¿sí?, imaginaria, que básicamente es igual a menos j cuando la frecuencia es positiva y es igual a j cuando la frecuencia es negativa, ¿sí? Entonces, esta es la definición correspondiente para obtener la transformada de Hilbert, ¿sí? Y ya vamos a realizar justamente la demostración de cómo esto provoca una anulación de una de las bandas laterales en función del signo que nosotros utilicemos para provocar justamente esto de acá, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, nosotros pasamos directamente de MDF a la señal modulada, pero esto para entenderlo, ¿no? Porque a la final de cuentas nosotros lo que obtenemos primero, obviamente, es la envolvente compleja, ¿sí? Y ya vamos a ver que ya en la envolvente compleja es donde se genera una de las eliminaciones o una de las anulaciones de una de las bandas laterales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a realizar justamente ahora sí esta demostración, ¿sí?
Bueno, obviamente nosotros tendríamos esto de acá y la transformada de Hilbert, obviamente, del espectro, en este caso, o la transformada, más bien dicho, de la transformada de Fourier, de la transformada de Hilbert de M de t, ¿sí? En este caso, sería igual a ¿qué? A nuestro M de f, ¿no es cierto?, multiplicado por el H de f, ¿sí? Donde el H de f es lo que tenemos justamente a nuestra derecha, ¿sí? Entonces, vamos a realizar esta demostración que es en realidad bastante sencilla, ¿sí? La envolvente compleja, el G de f, ¿sí? Es igual a ¿qué? Sería la transformada de Fourier de todo esto de aquí, ¿sí? De todo esto de acá. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que sería A sub C, ¿no es cierto? Por el M de f, ¿no es cierto? Por el M de f, esa sería la primera. Los signos obviamente se van a mantener, igual les voy a seguir manteniendo la diferencia para tratar de ir entendiendo de mejor forma, ¿sí? La asignación de signos. Y esto que multiplica por la transformada de Fourier de la y de t, ¿no es cierto? Que en general sería el j por la a sub c por la transformada de Hilbert de m de t. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Más o menos j, ¿no es cierto? De a sub c, ¿ok? De la transformada de Fourier, de la transformada de Hilbert, que es en general lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a m de f, ¿no es cierto? M de f por h de f, ¿sí? Esa sería la transformada que nosotros tendríamos, ¿sí? Si nosotros evaluamos un poco más esta expresión, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener que el g de f va a ser igual a ¿qué? Podemos sacar el factor común, ¿no es cierto? A sub c por m de f. ¿Y esto que multiplica a qué? A 1, los signos se van a mantener, ¿sí? Más y menos, ¿ok? De, aquí tendríamos solamente j por h de f, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en estas consideraciones, ¿sí? Entonces, partiendo de la definición, ¿no es cierto? Partiendo de la definición, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a generar? El h de f, recordemos que depende de la frecuencia o del signo de la frecuencia. Si la frecuencia es positiva, h de f vale menos j. Si la frecuencia es negativa, h de f vale j. Entonces vamos a hacer esta diferenciación. G de f entonces va a tener dos posibilidades, ¿no es cierto? De igual forma. Una para cuando la frecuencia es positiva y otra para cuando la frecuencia es negativa, ¿sí? Analicemos qué es lo que pasa para cuando la frecuencia es positiva, ¿sí? Para cuando la frecuencia es positiva, h de f vale menos j, ¿sí? Menos j por menos j, ¿sí? Menos j por menos j, a ver, perdón, si la frecuencia es positiva, h de f es menos j. Menos j por j, más bien dicho, o j al cuadrado o menos j al cuadrado, ¿no es cierto? Que eso es lo que nosotros vamos a tener. J al cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Y el menos con el otro menos, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo hagámosle paso a paso, ¿no? Porque si no, de pronto se me van a confundir. Para cuando la frecuencia es positiva, nosotros vamos a tener aquí j, ¿sí? O pongámosles acá mismo. ¿Sí? J, ¿no? Por h de f, que sería igual a menos j. ¿Sí? J por menos j. Eso es lo que tendríamos nosotros solamente en esta partecita, ¿no? Es que aquí nos vamos a confundir porque, déjenme solamente les hago acá, afuera mejor, ¿sí? Solamente esto de acá, ¿sí? En esta parte de acá le vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí voy a tener j por menos j, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos de este producto. J por menos j o j al cuadrado primeramente, ¿no es cierto? Esto nos va a dar menos j al cuadrado, ¿sí? Solamente j al cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Y el menos 1 con el menos que tenemos ahí afuera, esto nos va a dar igual a 1, ¿sí o no? Eso es lo que nos va a dar solamente ese producto. Entonces, ahora sí, reemplazándole y dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros tengamos en el signo anterior, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a separarle igualmente con color rojo para poder identificar. Es decir, para USSB, ¿sí? Para USSB, yo voy a tener dentro del paréntesis 1 más 1
2, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a tener 2A sub C por M de F. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros vamos a tener en la modulación USSB, ¿sí? Cuando la frecuencia es positiva, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tengamos en USSB lo mismo, el mismo análisis, igual en el paréntesis o en la circunferencia que nosotros tenemos encerradita, vamos a tener un valor de 1, ¿sí? Pero si analizamos la LSSB, vamos a tener 1 menos 1, 0. Y multiplicado por todo lo de afuera, aquí vamos a tener que será 0 para la LSSB, ¿sí? ¿Estamos? Esa es lo que nosotros tendríamos cuando la frecuencia es positiva, ¿sí? Si la frecuencia es negativa, ¿sí? Igualmente acá vamos a analizar, en cambio, qué es lo que ocurre en esta misma situación, ¿sí? Cuando la frecuencia es negativa, h de f es J positivo. Entonces aquí nosotros vamos a tener J por J, ¿sí? Esto nos va a dar igual a J al cuadrado, y J al cuadrado es igual a menos 1, como sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si reemplazamos igualmente esto acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? El menos 1, ¿no es cierto? Cuando analizamos la USSB, menos 1 más 1, ¿no es cierto? Nos va a dar 0. 0 multiplicado por lo de afuera, esto nos va a dar 0, ¿sí? Pero en la LSSB, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el signo de abajo y vamos a tener 1 menos 1, nos va a dar a la final de cuentas 1 más 1, 2, multiplicado por lo de afuera nos va a dar 2 veces A sub C por M de F. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es entonces la envolvente compleja que nosotros tendríamos, ¿no es cierto? Tanto todo esto de acá para LSSB y esto de acá para USSB, ¿no es cierto? Entonces ahí demostramos, ¿no es cierto?, que ya la envolvente compleja elimina una de las dos bandas laterales. O bueno, si nosotros analizamos, no es que las elimina por completo, sino implícitamente es como que la invierte, ¿no es cierto?, la invierte y le suma a la otra. Por eso es que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, la envolvente compleja era igual a ¿qué? Era igual solamente a A sub C por M de F, ¿sí? Ni nada más. Pero en este caso vemos que se mantiene solo una de las dos envolventes compleja y esa envolvente compleja se duplica, ¿sí? Esa envolvente compleja se duplica, ya sea la banda lateral superior o la banda lateral inferior, pero se duplica. Es decir, no es que se pierde o no es que se la elimina por completo, sino es como que se la conjuga, se la invierte y se la suma, ¿no? Entonces, entre las dos conforman una única banda lateral. Entonces, por eso es que vamos a ver que la modulación de banda lateral sencilla es más eficiente, aparte de ser más eficiente en términos espectrales, también va a ser más eficiente en términos energéticos, ¿sí? Más eficiente en términos energéticos. ¿Estamos? Porque ahora toda la energía ya no se concentra en las dos bandas laterales, sino ahora más bien toda la energía se concentra en una sola banda lateral y implícitamente ahí es donde está la información. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta tal vez antes de continuar. ¿No? ¿Ninguna? Ok, listo. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica aparte, ¿no es cierto? Voy a reescribirles, creo que esto de aquí en una nueva página, ¿sí? Habíamos manejado, ¿no es cierto? Les voy a reescribir todo esto, que G de F, ¿no?, es igual a, dependiendo, ¿no? Vamos a analizar para la modulación de banda lateral sencilla superior, dijimos que es igual a 2 por A sub C por M de F, ¿sí? Y va a ser igual a 0. Todo esto para cuando la una es para frecuencias positivas, la otra es para frecuencias negativas. Y para la LSSB, en cambio, aquí es 0, y acá será 2A sub C por M de F. ¿Ok? Eso, como ya les había mencionado, la una para cuando F es mayor que 0, y la otra para cuando F es menor que 0. ¿Sí? Entonces, en términos generales, nosotros podemos indicar, ¿no es cierto?, que el G de F, si nosotros analizamos acá, voy a hacerles por si acaso dos gráficas, ¿sí? Una en rojo y otra en verde. Nuestro G de F
¿sí? Para modulación de banda lateral sencilla superior, va a quedarnos de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tener el mismo ancho de banda B, pero la amplitud ya no va a ser ni siquiera solo A sub C, va a ser 2 A sub C, ¿sí? Esta va a ser la amplitud. Mientras que para la envolvente compleja, el espectro de la envolvente compleja de la LSSB va a tener esta forma. Esto es GDF, y aquí nosotros vamos a tener igual, ¿no? Con un ancho de banda negativo, obviamente, con una amplitud de 2 A sub C. Ese va a ser el espectro, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros a la final de cuentas modulamos, lo que se traslada en sí a F sub C es GDF, ¿no? Entonces, por eso es que si es que se traslada el de la izquierda, vamos a tener solamente en torno a F sub C una sola componente o una sola banda lateral, en este caso la que está por encima de F sub C, y por eso es la banda lateral sencilla superior. Pero en el caso que traslademos el espectro verde, ¿no es cierto?, a F sub C, vamos a mantener únicamente las componentes espectrales que están antes de F sub C, en este caso la banda lateral sencilla inferior. ¿Sí? ¿Estamos? Estos son los espectros correspondientes que se pueden generar para cada uno de los casos. Y ahí, básicamente, nosotros demostramos justamente esta eliminación, ¿no? A la final de cuentas, si esto es nuestro GDF, ¿no es cierto? De igual forma, aplicando las propiedades del espectro de las señales pasabanda, sabemos, ¿no es cierto?, que el SDF es igual a 1 medio, ¿sí?, del G de F menos de F sub C, ¿no es cierto?, más 1 medio de G conjugado de menos de F sub C, ¿no? Entonces, aquí a la final de cuentas, este G conjugado, o dependiendo si es que la envolvente compleja es, el espectro de la envolvente compleja es real o es complejo o es imaginario, se tendrá la conjugada, ¿no? Pero a la final de cuentas, si nosotros aplicamos esta expresión, ¿no es cierto?, o esta propiedad en la señal GDF, pues obviamente también nosotros vamos a tener dos regiones o dos posibles regiones, ¿no? Donde el SDF, en este caso, de igual forma, vamos a depender del signo que nosotros tengamos, si es que es banda lateral sencilla superior o inferior, ¿sí? Y también de la frecuencia, porque en este caso vamos a hacer el análisis ya no en torno a 0, como hacíamos aquí, ¿cierto? Como hicimos acá. Ahora lo vamos a hacer en torno a la frecuencia portadora, porque esa es nuestra referencia ahora. Entonces, en general, aquí nosotros cuando multipliquemos el 1 medio por este 2 que vayamos a tener, vamos a generar básicamente esto de acá, ¿no? Vamos a tener un A sub C, igualmente les voy a poner con diferentes colores, ¿sí? Vamos a tener un A sub C por el M de F menos F sub C, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a tener 0, en este caso, ¿cuándo? Cuando las frecuencias estén por encima de la frecuencia portadora, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener para USSB. Pero en LSSB, nosotros acá vamos a tener 0, ¿no es cierto?, en estas condiciones, ¿sí? Y vamos a tener A sub C por M de F menos F sub C, ¿sí? Es decir, cada una de estas se va a trasladar a la frecuencia portadora. Y esto, como les había mencionado, dependerá de la frecuencia. Cuando esto será cuando F es mayor a la frecuencia portadora, y esto será cuando F es menor que la frecuencia portadora, ¿sí? Entonces ahí se cumple básicamente esta situación, y esto solamente es el desplazamiento hacia la derecha. De ahí también tendríamos, obviamente, el desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? Entonces esto sería más, ¿sí? Y en este caso tendríamos las consideraciones de, sería en este caso cuando la frecuencia, igual, ¿no? Analizaríamos en torno a menos F sub C. Sería, vamos a hacerle con dos colores, sería 0 cuando la frecuencia sea mayor a F sub C, y vamos a tener en este caso A sub C por M de F más F sub C, ¿no es cierto?, cuando la frecuencia sea menor a menos F sub C, ¿sí? Eso para la USSB. Y para la LSSB tendríamos aquí A sub C por M de F más F sub C,
y tendríamos 0 para el otro caso de frecuencias, ¿no? Entonces, las frecuencias aquí en estas consideraciones sería para cuando la frecuencia es mayor a menos f sub c y cuando la frecuencia es menor a menos f sub c, ¿sí? Esa sería entonces la definición de la señal modulada. Y eso es exactamente lo que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Si nosotros graficamos otra vez, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá se traslada para la USSB, la banda lateral sencilla superior, se traslada a F sub C, ¿no? Entonces, en el caso de la modulación USSB, aquí lo que vamos a tener es que esa banda lateral sencilla superior se traslada acá, ¿sí? Como este espectro debe ser simétrico, esto es de F sub C, y acá vamos a tener F sub C más B, ¿sí? Acá también debería tener el F sub C, el menos de F sub C, y aquí debería tener el menos de F sub C menos B, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos acá, ¿sí? Entonces, esta es la SDF para la banda lateral sencilla superior. Para la banda lateral sencilla inferior, ¿no es cierto? En cambio, ahora, todo esto de acá es lo que se va a trasladar, ¿sí? Este triángulo a la izquierda, en otras palabras, ¿sí? Es lo que nosotros deberíamos considerar acá, ¿sí? Si es que acá nosotros tenemos el F sub C, ahora nosotros vamos a tener esto de aquí, ¿no es cierto? Y aquí igual, si vamos a tener, y esto va a estar entre F sub C menos B hasta F sub C. Y aquí vamos a tener lo mismo, ¿no? ¿Sí? Desde menos de F sub C hasta menos de F sub C más B, ¿sí? Entonces, y con una amplitud de A sub C, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos básicamente la gráfica de la definición de esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma nosotros ya podemos ir determinando justamente los comportamientos, ¿ya? ¿Estamos? No sé si de pronto hay alguna pregunta hasta aquí, hasta la determinación correspondiente de los espectros que representan a la señal modulada, tanto para la USSB como para la LSSB. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Ok, ahora, ya hemos hecho básicamente el análisis espectral, ¿sí? Con el análisis espectral, como ya les había mencionado, nosotros demostramos que esta señal es más alta, hablando en términos de eficiencia espectral, respecto a las modulaciones de doble banda lateral como AM o DSB-SC, ¿sí? Entonces, hasta aquí esta es la más eficiente en ambos sentidos, ¿sí? Analicemos ahora la eficiencia energética. ¿Cómo analizamos eso? En función de la potencia promedio, ¿no? Porque es justamente una forma de comparar, ¿sí? Tanto la señal, la potencia que se puede generar alimentándole con una misma amplitud A sub C a cada una de las modulaciones y vamos a ver cuál genera la mejor componente de potencia, ¿sí? Entonces, en estas condiciones vamos a analizar primero la potencia promedio, ¿sí? Como ya sabemos, la potencia promedio, que es P sub S, se genera mediante el valor medio del S cuadrado de T, ¿no es cierto? ¿Sí? O en términos generales, en términos banda base, es igual a un medio del valor medio del módulo de G de T, ¿no es cierto? Del módulo de G de T elevado al cuadrado, ¿sí? De esa forma nosotros obtenemos básicamente la potencia promedio. Entonces, utilizando la segunda expresión, vamos a ver que la potencia promedio será igual a ¿qué? A un medio, ¿no es cierto?, de A sub C al cuadrado, porque obviamente, bueno, vamos poniéndole paso a paso, ¿no? El valor medio del módulo, aquí sería A sub C, ¿no es cierto?, por M de T. Vamos a seguir haciendo la consideración de signos. Aquí sería más con rojo, menos con verde, ¿sí? Y tendríamos de J, ¿no es cierto? J a sub C por la transformada de Hilbert de M de T. ¿Sí? Esa es la expresión correspondiente. Bueno, esto, el módulo al cuadrado y el valor medio, ¿ya? Esa es la expresión que nosotros tendríamos, ¿sí?
Ahora, A sub C, ¿no es cierto?, podría salir afuera porque es un valor constante, es el módulo, ¿sí? Podríamos desarrollar y vamos a tener que esto es igual a 1 medio de A sub C al cuadrado del valor medio de ¿qué? El módulo, como nosotros sabemos, a la final de cuentas nos representa el R de T, ¿no es cierto? El módulo de G de T es el R de T. Y como ya sabemos, el módulo se da o se obtiene mediante la raíz al cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Como el módulo aquí está elevado al cuadrado, la raíz cuadrada se elimina, ¿no es cierto? Y nosotros tendríamos que simplemente el módulo sería igual a la parte real al cuadrado, bueno, el módulo al cuadrado sería igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Entonces, la parte real al cuadrado sería igual a m al cuadrado de t únicamente, y la parte imaginaria, aquí obviamente el signo ya desaparece, ¿no es cierto? Porque más por más es más y menos por menos es más. Entonces, independientemente de la modulación que se tenga USSB o LSSB, igual vamos a tener aquí más, ¿no es cierto? Obviamente el J también ya desaparece y vamos a tener la transformada de Hilbert al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en este segundo término, ¿no? Listo. ¿Sí? Esa sería, en este caso, la expresión correspondiente. ¿Ya? Ahora, se puede demostrar, ¿sí? Se puede demostrar, básicamente que, bueno, como este es un operador lineal, el término medio, nosotros podemos repartirle ese operador a cada uno de los dos términos, ¿no? Entonces, aquí yo tendría, ¿sí? Esto de aquí, el valor medio, y esto de acá también el valor medio, y eso más, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a tener la sumatoria de estos dos valores. Y este A sub C también debería multiplicar a todo, ¿sí? Un medio de A sub C al cuadrado que multiplica a todo. Entonces, como ya habíamos mencionado, se puede demostrar que estos dos elementos son iguales, ¿sí? Es decir, el valor medio de m de t es igual al valor medio de la transformada de Hilbert de m de t al cuadrado, ¿sí? Es decir, cada uno de los dos valores son iguales. Entonces, yo puedo decir simplemente que esto, ¿no? M al cuadrado de t va a ser igual, bueno, el valor medio de esto, ¿sí? Es igual al valor medio de la transformada de Hilbert al cuadrado, ¿sí? De m de t, ¿sí? Entonces, si esto se iguala, yo puedo decir simplemente que la potencia promedio va a ser igual a 1 medio de A sub C al cuadrado por esto de aquí, además, ¿no es cierto? Cada uno de estos es igual a P sub M, si recordamos, ¿no? Que sería la potencia de la señal, la potencia promedio de la señal moduladora. Entonces, aquí nosotros, dentro de esto, tendríamos en esencia 2 veces P sub M, ¿sí? Entonces, esto básicamente va a ser igual a 2, con el 2 se elimina, y nos va a dar que es igual a A sub C al cuadrado por P sub M, ¿sí? Es decir, que con un mismo valor de A sub C, ¿no es cierto?, en la modulación de banda lateral sencilla, se va a generar el doble de potencia de lo que se generaba con la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma nosotros generamos o obtenemos este valor correspondiente de potencia, ¿sí? Que es una potencia más alta, más eficiente. Entonces, aquí ya estamos hablando en términos también energéticos, ¿no? La modulación de banda lateral sencilla es más eficiente hablando espectralmente, es más eficiente hablando en términos energéticos. Nos falta realizar el análisis económico, ¿no es cierto? A ver si de pronto también es más económico, más sencillo realizar la implementación. A primera vista parecería que no, ¿no es cierto? Porque implica mayor procesamiento, solamente en términos matemáticos implica mayor procesamiento. Y será obvio que también en el momento de la implementación práctica también me representará mayor complejidad y por ende posiblemente mayor costo económico, ¿sí? Entonces eso es en esencia primeramente lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Y bueno, para terminar esta parte del análisis energético, también tenemos, si recordamos, la potencia envolvente pico, ¿sí? Y la potencia envolvente pico, como sabemos, es igual a 1 medio del valor máximo, ¿sí? Del módulo de la envolvente compleja elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros tenemos esta
expresión matemática también, ¿no? Entonces aquí igualmente vamos a depender ya de los valores correspondientes de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces aquí obviamente sabemos que esto es igual a 1/2 del valor máximo de cada uno de los elementos, ¿no? El módulo va a ser igual a x de t, que sería igual a, bueno, aquí el a sub c también le podríamos sacar afuera, ¿sí? Déjenme, le saco afuera esto para no repetirle aquí, ¿sí? Entonces esto sería igual a 1/2 de a sub c al cuadrado por el máximo en este caso sería el módulo al cuadrado. Bueno, el módulo al cuadrado sería igual a m al cuadrado de t, ¿sí? Más la transformada de Hilbert al cuadrado, ¿sí? Esa sería la expresión. Entonces, aquí no podemos indicar que en algunas señales podría darse el caso, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si es que m de t es una señal cosenoidal, ¿sí? La transformada de Hilbert del coseno es el seno. Si yo tengo que el máximo de m de t es, por ejemplo, 0,8, el máximo de la transformada de Hilbert de m de t también va a ser 0,8. Entonces, en esos casos, sí se puede reducir un poco más la señal. Pero esto no se va a cumplir, ¿no es cierto? No se va a cumplir en el caso de que se tenga una señal analógica, una señal de audio. Ahí sí de pronto los máximos de la señal m de t pueden diferir de los máximos de la transformada de Hilbert de m de t, ¿no? Entonces ahí sí habría que hacer un análisis, prácticamente un análisis, ya un proceso de la señal propiamente dicha, ¿no? Entonces ahí ya se tendría un poquito más de complejidad en las señales. Pero si se tiene simplemente una señal sinusoidal, se puede tranquilamente hacer el cálculo correspondiente, ¿sí? Eso con respecto a la envolvente, a la potencia envolvente pico, ¿sí? Listo, eso entonces haciendo ya estos análisis espectrales y análisis energéticos. Vamos a hacer ahora sí un análisis práctico para determinar justamente en la práctica cómo se realiza la obtención de estas señales moduladas mediante banda lateral sencilla, ¿sí? Y vamos a ver que se pueden, o que en esencia existen dos tipos, ¿sí? Dos formas fundamentales de generar esta señal, ¿sí? La una es aplicar el fundamento matemático de la envolvente compleja, ¿sí? Ahí, en esta forma, se generará una modulación de banda lateral sencilla más óptima, más eficiente, ¿sí? Y la otra es aplicando más que el fundamento teórico, el fundamento matemático de la envolvente compleja, se utiliza simplemente un filtro de banda lateral sencilla, como ya vamos a analizar más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar justamente cada una de las dos formas prácticas de generar una señal SSB, ¿sí? Primero, la una utiliza la forma canónica de un transmisor generalizado que utiliza la distribución el modelo de de fase y cuadratura. Es decir, se tendría que generar las componentes x de t y y de t, ¿no es cierto?, a partir de m de t. Entonces, en este caso, como sabemos, m de t, ¿no es cierto?, sería nuestra señal moduladora, ¿sí? Si nosotros a esta simplemente le hacemos pasar tal cual para que nos represente nuestra señal x de t, pues ya tendríamos directamente a partir de m de t esa señal. Pero y de t, ¿no es cierto?, y de t depende de la transformada de Hilbert, ¿sí? Y la transformada de Hilbert, como ya dijimos, nos representa un retraso de 90 grados. Entonces nosotros podríamos generar una red de retraso, ¿sí? O un corrimiento de fase. Ya sabemos cómo generar estos corrimientos de fase, ¿no? O estos retardos mediante una red de capacitancias, ¿no es cierto?, para provocar un retardo correspondiente de 90 grados, o mediante un circuito resonante que provoque este retardo, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, nosotros tenemos varias alternativas para provocar este retardo de menos 90 grados. Entonces, se supone que al atravesar este retardo, nuestra señal m de t, a la salida nosotros vamos a tener, en teoría, la transformada de Hilbert de m de t, ¿sí? Esa sería, en este caso, la generación de esta componente.
Entonces, ahora sí, si nosotros generamos o tenemos aquí un oscilador, ¿no es cierto?, a una frecuencia f sub c, y de pronto también con una amplitud a sub c, acá a la salida del oscilador nosotros vamos a tener ya nuestra portadora, el a sub c por el coseno de omega sub ct, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos aquí. Si esto de aquí nosotros, y esto ya nos representa la etapa de RF, ¿no? Lo primero, lo que tenemos a la izquierda, es la etapa del procesamiento de la señal. Y lo siguiente ya es la etapa de RF, en este caso para el modelo en fase y cuadratura. Entonces, esto de aquí simplemente le multiplicamos con la que nos representa el x de t, y aquí ya vamos a tener la una componente. Mientras que la otra, nosotros tendríamos que multiplicarle, bueno, por el seno, ¿no es cierto? Entonces aquí igual, ¿no es cierto? Necesitamos este retardo, este corrimiento de fase de menos 90 grados, ¿sí? Y esto que tenemos acá es lo que nos va a provocar el a sub c, ¿no es cierto? Por el seno de omega ct, ¿ya? Entonces, si esta señal de aquí viene a multiplicar, ahí ya vamos a tener cada una de las dos componentes en fase y en cuadratura. Y después lo único que tendríamos que hacer es una sumatoria. Y acá deberíamos tener nuestra señal S de t. Ahora esta sumatoria tendría que ser de ley vendría con un signo positivo, pero el canal en cuadratura debería venir, ¿no es cierto?, con un signo negativo, si es que es una USSB, o con un signo positivo, si es que es una LSSB. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso es lo mismo que ya habíamos nosotros analizado anteriormente. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, este es el esquema más, digamos, más óptimo que nosotros podríamos tener, pero es un poco más costoso y de pronto no es el más utilizado. ¿Sí? Entonces, este es, por ejemplo, el que nosotros podríamos implementar utilizando un algoritmo en MATLAB, porque va a ser muy facilito, ¿no? Es decir, nosotros aquí podríamos aplicar, como ya les había mencionado, la función Hilbert para provocar este retardo de 90 grados, ¿sí? Se podría aplicar tranquilamente, o se podría incluso hacer lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Generar una función HDT, HDT ya sabemos cómo se representa, es igual a 1 sobre pi t, y después del HDT se le convoluciona con el MDT, y también se puede regenerar o se puede obtener la señal de la transformada de Hilbert, ¿sí? Con cualquiera de las dos posibilidades se puede aplicar, ¿ya? Ahora, el otro método, uno que es muy utilizado, sobre todo cuando se quiere generar una señal de audio, ¿sí? Cuando se quiere generar una señal de audio mediante modulación SSB, es un método un poco más simple, ¿sí? En este caso, se genera primeramente una modulación de doble banda lateral, ya sea una modulación AM o una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. La diferencia es la existencia de la portadora, nada más, ¿no es cierto? Pero en este caso, a partir de esta modulación de doble banda lateral, se aplica un filtro de banda lateral sencilla para eliminar una de las dos componentes, ¿sí? Entonces, en este caso, ya vamos a hacer un análisis correspondiente, ¿no? Porque, bueno, pongamos primero el esquema y después hacemos el análisis. ¿Qué es lo que me dice? Yo voy a tener aquí nuestra señal MDT. Para generar una señal de doble banda lateral, ¿sí? Lo más sencillo es una señal de DSB-SC. Y eso se genera únicamente con el producto entre la señal MDT y el oscilador, ¿sí? El oscilador a la frecuencia F sub C, ¿no? Donde aquí nosotros vamos a tener que sale una señal A sub C por el coseno de omega CT, ¿sí? Esta señal que nosotros obtenemos aquí será una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Esa será, en este caso, la señal. Y de ahí, para generar nuestra señal SSB, ¿sí? Necesitamos aplicar un filtro pasabanda, ¿sí? Un filtro pasabanda de banda lateral sencilla, ¿sí? Entonces, aquí es importantísimo determinar la frecuencia central y el ancho de banda del filtro, ¿sí? La frecuencia central y el ancho de banda del filtro. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, nosotros podríamos determinar que el ancho de banda, por ejemplo, de la señal MDT, el ancho de banda es B, ¿sí? El ancho de banda de la señal de doble banda lateral con portadora suprimida va a ser de 2B, es decir, del doble del ancho de banda. Y nosotros tendríamos que determinar cuál es la frecuencia central del filtro y cuál es el ancho de banda, ¿sí? Obviamente, el ancho de banda del filtro tendría que ser un ancho de banda
dB. Ese debería ser nuestro ancho de banda. No de 2B, porque si hacemos de 2B nos va a dejar pasar toda la señal, ¿sí? Y acá a la salida nosotros necesitamos que tengamos nuestra señal modulada SDT con una SSB, ya sea USSB o LSSB. Entonces, para determinar si es que es una USSB o una LSSB, igual hagamos también aquí la diferenciación. Yo puedo tener una USSB o puedo tener una LSSB y todo va a depender de la frecuencia central, ¿sí? Para la USSB, a ver, ustedes díganme, ¿cuál sería en este caso la frecuencia central del filtro pasabanda? En este caso, ¿cuál sería esa frecuencia central? Para la USSB. Sí. 0, no. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Será la frecuencia portadora? ¿O cuál será el valor correspondiente para poder obtener solamente esa frecuencia, esa banda correspondiente? Recordemos que, por ejemplo, sí, para la USSB, nosotros en la parte positiva nada más vamos a tener un espectro similar a este. Y estos son espectros representativos, ¿no? Sí, no es que nosotros vamos a tener de ley un espectro triangular. Podemos tener un espectro plano, un espectro triangular, un espectro trapezoidal, cualquier tipo de espectro. Solamente para poder observar de mejor forma es que nosotros aplicamos, en este caso, estos espectros triangulares, ¿sí? Pero en la modulación de banda lateral sencilla superior, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos mantener solo esto, ¿sí? Pero recordemos que cuando se genera la de doble banda lateral con portadora suprimida, nosotros tenemos todo esto, ¿sí? Y yo quiero mantener solamente la banda de la derecha, ¿ya? Entonces, claro, por eso el ancho de banda debería ser dB, ¿no es cierto? Porque eso es lo que quiero mantener. Pero la frecuencia de corte, o no es la de corte en este caso, la frecuencia central del filtro, ¿en dónde debería estar? ¿Cuánto debería valer? B dividido por 2. B medios debería valer la frecuencia central, pero B medios va a estar por aquí, pues. Acá va a estar B medios. ¿Cuánto debería valer la frecuencia central del filtro? Porque acá va a estar B medios, como tú dices. Aquí va a estar B medios. Entonces, ahí no debería estar la frecuencia. Esa sería una frecuencia banda base. Pero esta es una frecuencia pasabanda. ¿Cuánto debería valer la frecuencia central? ¿Cuánto debería ser? ¿Quién me dice? La frecuencia central debería estar aquí, ¿no es cierto? En la mitad de toda la banda, ¿sí? Y esa frecuencia estaría en FC más B medios, obviamente, ¿no es cierto? Ahí debería estar esa frecuencia central para yo mantener, ¿no es cierto? Si yo aplico un filtro, de pronto, si es un filtro ideal, ¿no es cierto? El filtro ideal debería venir algo así, ¿no es cierto? Debería venir así, así, así y así, con un ancho de banda de B y una frecuencia central en F sub C más B medios, ¿sí? En F sub C más B medios, ¿sí? Entonces ahí se elimina la banda lateral inferior y me quedo solamente con la banda lateral inferior. Mientras que para mantener la banda lateral inferior y eliminar la banda lateral superior, la frecuencia central obviamente debería estar en F sub C menos B medios, ¿sí? Debería estar centrado acá. Y el filtro, en este caso, va a mantener esa situación, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, aquí viene un análisis importante, ¿sí? Aquí viene un análisis importante. Como les decía, ¿no? Nuestra señal puede ser triangular, puede ser plana, puede ser cualquier tipo de señal, pero aquí, por ejemplo, estamos asumiendo que es un espectro continuo, ¿no? De la señal de doble banda lateral, es un espectro continuo entre F sub C menos B y F sub C más B, ¿sí? Y cuando nosotros aplicamos un filtro, ¿sí? Por lo general, el filtro no tiene, pues, esta característica ideal que nosotros pusimos aquí. Posiblemente un filtro de buenas características podría tener un comportamiento similar a este, más o menos. Entonces, si nosotros aplicamos este filtro,
estamos manteniendo posiblemente la mayor cantidad de las componentes espectrales de la banda lateral superior, pero se mantienen o de pronto no se van a llegar a atenuar algunas componentes de la banda lateral inferior, ¿sí? Entonces, esto en algunos espectros correspondientes, sobre todo, como les decía, ¿no? Si son espectros continuos completamente, vamos o nos va a provocar ciertos inconvenientes en la señal modulada, porque como les decía, aquí básicamente se está generando algunas de las componentes correspondientes de la banda lateral inferior o de la otra banda o de la banda no deseada, ¿sí? Entonces, eso genera inconvenientes. Ahora, ¿por qué les decía que este tipo de transmisión o este tipo de generación de la señal SSB se puede utilizar en señales de audio? Porque, como sabemos, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado, ¿no? ¿En qué rango de frecuencias generan o se generan, más bien dicho, las componentes espectrales de los sonidos audibles o de la voz humana? ¿En qué componentes de frecuencias se generan? ¿Quién me dice? ¿En qué rango de frecuencias? Si habíamos analizado eso anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el rango de frecuencias en el cual trabaja la voz humana, por ejemplo? No, nadie. De 300 Hz a 3 kHz. Ya, correcto, ¿no? La voz humana más o menos oscila entre los 300 Hz y los 3 kHz, ¿sí? Por ahí de pronto algunas personas tienen unas componentes especiales un poquito más agudas, de pronto pueden tener algunas componentes más altas, ¿no? Eso al menos la voz humana. Los sonidos audibles de pronto sí pueden tener algunas componentes más altas, ¿sí? Pero es muy complicado que las personas o los seres humanos puedan generar esas componentes espectrales. Pero en términos generales nosotros podríamos asumir que tiene esos valores de frecuencia, entre 300 y 3000, y se generaliza un ancho de banda de 4 kHz. Ese es el ancho de banda base de la voz humana, 4 kHz, ¿sí? Pero obviamente el espectro, si nosotros analizamos o nosotros observamos un espectro, ¿sí? de la voz humana, un espectro de una señal de audio, no es que vamos a tener un espectro similar a este, ¿sí? No es así, ¿no? Y de pronto decimos aquí es el ancho de banda y es igual a 4 kHz, ¿sí? Perdón. Y decimos es igual a 4 kHz, ¿sí? El espectro, como ya bien habían mencionado, no tiene componentes espectrales continuas desde los 0, por ejemplo, hasta los 4, sino de pronto podemos llegar a tener un espectro similar a este. Aquí tenemos la mayor cantidad de componentes y aquí baja. Aquí tenemos la mayor cantidad de componentes y de ahí va bajando, ¿sí? Algo así es el espectro de la voz humana, ¿sí? Entonces, el momento que nosotros generamos este espectro, ¿sí? Y le trasladamos a F sub C para una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, lo que vamos a tener en esencia en torno a F sub C es algo similar a esto, ¿no? Más o menos, ¿sí? Ya, podemos tener algo similar a esto, ¿sí? Y de ahí, bueno, podríamos decir todo esto son 8 kHz, ¿sí? Correspondientes, y ahí tenemos nuestra señal de doble banda lateral con portadora suprimida. Si a esto nosotros le aplicamos un filtro correspondiente, un filtro de banda lateral sencilla superior, en este caso, va a estar centrado en cuánto? En F sub C más los 2 kHz, ¿no es cierto? F sub C más los 2 kHz, que más o menos estará por aquí, ¿sí? Ahí va a estar centrado, y el filtro más o menos puede tener una característica similar a esta, ¿sí? Entonces, cuando tiene esta característica, aquí obviamente ya todas estas componentes se eliminan y se va a mantener únicamente las componentes, ¿sí? Que nos interesan, ¿ya? Y este rango, más o menos, que vamos a tener desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Que era de 300, porque más o menos aquí, de aquí a acá, podemos tener los 300 hercios, ¿sí? Porque desde ahí comienza más o menos las componentes espectrales, y obviamente aquí vamos a tener este rango positivo y negativo, es decir, vamos a tener un rango total, ¿no es cierto?, para que pueda trabajar el filtro correspondiente de 600 Hz,
Y un filtro, no ideal, pero un filtro de buenas características, en este rango de 600 Hz, puede trabajar tranquilamente para mantener la componente superior o inferior, cualquiera que se quiera mantener, de forma correcta, de forma eficiente, y eliminar la componente inferior, ¿sí? O superior, depende de la que se desee, de forma eficiente también, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de señales o este tipo de transmisión puede ser tranquilamente utilizada para realizar una modulación de una señal, de una señal SSB de audio, ¿sí? Se puede trabajar, ¿sí? Si es que ya se tuviera un espectro continuo en torno a la frecuencia portadora, ahí sí no es recomendable esta generación de señal. Ahí sí se tendría que utilizar esta otra técnica de aquí, ¿sí? Entonces, cuando se realice básicamente la modulación, por ejemplo, en MATLAB, ¿sí? Se podría utilizar de una forma más sencilla la transformada de Hilbert, porque simplemente se lo realiza mediante programación. Pero se lo puede también utilizar utilizando el filtro, ¿sí? Porque hay también la posibilidad de generar, por ejemplo, un filtro de Butterworth o un filtro de Chebyshev con las configuraciones adecuadas correspondientes, y como nosotros lo que vamos a generar es audio, se puede tranquilamente generar este tipo de generación mediante una modulación de doble banda lateral comportadora suprimida, y después mediante las funciones Butter o Chevy y la función filter, me parece que se aplica este tipo de filtros, ¿sí? Entonces también ya les recomiendo que vayan analizando cada una de estas posibilidades, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Eso entonces con respecto a este tipo de generación, ¿sí? Y finalmente, para la reconstrucción o para la obtención de la señal demodulada ya en el receptor, en el demodulador, vamos a ir analizando básicamente cuál es el comportamiento de las componentes de la envolvente compleja, porque recordemos, ¿no? Los circuitos detectores lo que hacen es básicamente extraer una de las componentes de la envolvente compleja. Puede ser XDT, puede ser YDT, puede ser RDT o puede ser TETADT, ¿sí? Entonces, si analizamos primeramente en términos generales a la envolvente compleja, ¿no? Sabemos que la envolvente compleja en este caso es igual a, bueno, sabemos que es igual a A sub C por MDT, igual pongámosle nomás los signos, más, menos, con verde le estamos poniendo, más menos la transformada de Hilbert de MDT, ¿sí? Esa, perdón, y aquí es J, ¿no? J por la transformada de Hilbert de MDT, ¿sí? Esa es la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, XDT es A sub C por MDT y YDT será más menos la transformada de Hilbert de MDT, ¿sí? Ahí tenemos cada una de las componentes, ¿sí? Primero, nosotros ya sabemos que esta señal básicamente es una modulación en amplitud, ¿sí? Por sus características fundamentales. Primero, si nosotros, aquí ya habíamos analizado, ¿no? Sí, XDT es igual a A sub C por MDT, ¿sí? Y YDT es igual a A sub C, pongámosle aquí A sub C, por la transformada de Hilbert de MDT, ¿sí? Y los signos igualmente será positivo para la USSB y negativo para la LSSB, ¿sí? De igual forma, nosotros podemos ir aquí analizando los otros elementos, ¿no? Como por ejemplo el módulo. El RDT sabemos que es igual a la raíz, eso ya habíamos mencionado anteriormente, es igual a la raíz al cuadrado de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí, bueno, básicamente tendríamos el A sub c afuera, ¿sí? Porque el A sub c se mantienen los dos términos y se eleva al cuadrado con la raíz, se elimina, entonces solamente tendríamos A sub c de m al cuadrado de t, ¿no es cierto? Más la transformada de Hilbert al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí nosotros observamos que el RDT no es constante, ¿no es cierto? Va a depender de los valores correspondientes de MDT. Bueno, ya vamos a ver que dependiendo, igualmente, ¿no? De la señal MDT, ahí podemos tener alguna modificación. Por ejemplo, nuevamente, analicemos qué es lo que pasa si es que MDT es un seno
o un coseno. Si m de t es un coseno, ¿sí? La transformada de Hilbert de m de t dijimos que era un seno. En ese caso particular, r de t, ¿a qué sería igual? Analicemos el comportamiento de m de t, ¿sí? El módulo, entonces, de la envolvente compleja, ¿sí? Para cualquier modulación USSB o LSSB, ¿a qué será igual? ¿Quién me dice? En el caso de que m de t sea un coseno, ¿sí? Ya dijimos que la transformada se convierte en un seno, ¿sí? Entonces, el módulo, aplicando esa expresión aquí, ¿a qué va a ser igual? Sería raíz. Raíz de 2 por el coseno de... O sea, raíz de 2 por m de t. A ver, ¿por qué, Pedro? No, reemplacemos solamente en este caso particular, ¿sí? Solo en este caso particular, es un caso específico, ¿sí? La ecuación general es esa que está ahí, pero en el caso específico de que m de t sea un coseno, el r de t, ¿a qué va a ser igual? Reemplaza los valores. Si m de t... Sí. A ver, ¿me repites, por favor? El módulo sería AC. Ya, ¿por qué sería A sub C? Porque ahí aplicamos la propiedad del coseno al cuadrado más seno al cuadrado, entonces eso es 1. Entonces la raíz de 1 sería 1 y r de t sería c. Correcto. Eso en este caso en particular, si nosotros tuviéramos una modulación sinusoidal, que es el caso, por ejemplo, que tuviéramos un seno en m de t o un coseno en m de t, cuando aplicamos el retardo de 90 grados se va a generar su señal ortogonal, ¿no? Es decir, si yo tengo en m de t un seno, en m de t voy a tener un coseno, ¿sí? O viceversa, ¿no? Entonces, esos valores al cuadrado voy a tener a la final coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y eso básicamente es 1. Entonces, solamente en esos casos la modulación en amplitud o el r de t va a ser constante, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener una modulación constante, ¿sí? Una modulación en amplitud constante, ¿sí? Pero en otros casos, por eso les hago la aclaración, cuando m de t sea una señal de audio o una señal distinta, ahí sí el r de t va a oscilar o puede variar, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a tener modulación en amplitud. Y obviamente, el teta de t, ¿sí? Si aplicamos las ecuaciones generales, sabemos que es igual a la tangente a la menos 1 de y de t sobre x de t, ¿sí? Y el y de t es a sub c, bueno, el signo correspondiente por la transformada de Hilbert de m de t sobre el x de t, que sería a sub c por el m de t. Los a sub c se eliminarían, aquí lo que se mantendrían serían los signos, la tangente a la menos 1 de más para USSB o menos para LSSB, sería en este caso la transformada de Hilbert, ¿no es cierto? La transformada de Hilbert de m de t sobre m de t. ¿Ya? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos. Entonces, igual, ¿no? Aquí si nosotros tuviéramos igual un coseno, por ejemplo, igual ahí sabemos que si es que m de t, por ejemplo, es un coseno, la transformada es un seno, y entonces aquí el seno sobre el coseno nos va a dar una tangente, y la tangente con la tangente a la menos 1 se anularían, y nosotros solamente tendríamos el argumento. Pero eso en estos casos puntuales. Ya cuando les mande a hacer ejercicios justamente de esto, vamos a entenderlo de una forma mejor, ¿sí? De todas formas, igual, ¿no? Al final vamos a destinar una clase para ir haciendo ya ejercicios solamente de AM, de doble banda lateral con portadora suprimida y de SSB, porque es bastante interesante justamente cada uno de estos comportamientos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos algo bien particular, ¿no es cierto? Observamos, ¿sí? Que la modulación SSB tiene modulación tanto en amplitud como modulación en fase, ¿sí? Vamos a tener que esta es una de las modulaciones que nos representa una contribución tanto de la modulación en amplitud como de la modulación angular o como de la modulación en fase, ¿sí? Entonces, eso es importante para hacer el análisis correspondiente, ¿sí? Ok.
Y en función de eso, nuevamente en función de esto, justo lo que les había mencionado, nosotros podemos determinar cuál es el método de detección más apropiado, ¿sí? ¿Cuál es el método de detección más apropiado? Como nosotros observamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos cada una de las componentes, X de T, Y de T, R de T y Theta de T. Recordemos que el detector de envolvente, por ejemplo, nos arroja una señal proporcional a R de T, ¿sí? Y el detector de producto, dependiendo de su configuración, nos puede arrojar una señal proporcional a X de T, a Y de T y a Theta de T, ¿sí? A cualquiera de las tres, dependiendo de cómo nosotros le configuremos, ¿sí? Cuando está sintonizado, sintonizado a la frecuencia portadora y sincronizado con su fase, nos devuelve X de T, ¿sí? Pero si está sintonizado a la frecuencia y sincronizado en cuadratura, ¿sí? Con un desfase de 90 grados entre la una y la otra, en el detector de producto, nos va a devolver Y de T, ¿sí? Entonces, en este caso, analizando todas las 4 componentes que nosotros tenemos aquí, ¿cuál detector creen ustedes que sería el más adecuado para utilizar y regenerar nuestra señal moduladora? ¿Quién me dice? ¿Qué detector sería el más apropiado? ¿Y por qué? ¿Cuál será el detector más apropiado? ¿Un detector de envolvente, un detector de producto, de pronto un detector de modulación en frecuencia? De los que analizamos, ¿no? ¿Cuál será el más adecuado? No, nadie. El detector más adecuado en este caso sería un detector de producto, ¿sí? Si nosotros consideramos que SDT es nuestra señal modulada USSB, cualquiera que sea, bueno, la SSB cualquiera, sea USSB o LSSB, el detector de producto simplemente consta de ¿qué? Del mezclador, ¿no es cierto? Donde este debería estar multiplicado por una señal oscilatoria a la frecuencia F sub C, ¿no es cierto? Y acá debería yo tener un filtro pasabajas, ¿sí? Y la señal a la salida debería darme una señal proporcional a MDT, ¿sí? A MDT, una señal proporcional a MDT. Entonces, ojo, ¿no? Este signito que le tengo arriba de MDT, por si acaso les voy a poner de mejor forma, vayan a pensar que es la transformada de Hilbert, ¿sí? Ya, algo así, ¿no? Esta es una señal proporcional a MDT, ¿ok? Entonces, de todas las componentes de la envolvente compleja, ¿cuál es la que me da una señal proporcional a MDT? ¿Sí? X de T, Y de T, para este caso de la modulación de banda lateral sencilla. X de T, Y de T, R de T o Theta de T. La única que me da una señal proporcional a MDT va a ser X de T. ¿Sí? Y en este caso, de todos los detectores que nosotros habíamos estudiado, la señal que me provoca o más bien dicho, el detector que me provoca una señal proporcional a X de T, en este caso, es el detector de producto, siempre y cuando este detector de producto esté sincronizado en fase con la portadora. Es decir, aquí yo necesito que el oscilador esté o me represente un coseno, ¿cierto? Un coseno de omega sub CT, ¿sí? En otras palabras. Ahí, en estas condiciones, yo voy a tener a la salida una señal proporcional a su vez a X de T y X de T será proporcional a M de T, ¿sí? Entonces, ahí es que nosotros básicamente tenemos esta regeneración. Entonces, en esta situación se tiene o se debería generar un detector de producto simplemente para representar o para obtener la señal demodulada, ¿sí? ¿Estamos? Ok, no sé si de pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a todo esto que hemos ido analizando el día de hoy. No. Listo, ok, entonces, bueno, como les decía, vamos a realizar rápidamente en estos 20 minutos que nos queda, bueno, más que un ejercicio, bueno, estarán pendientes al aula virtual, como todo está súper claro, entonces les voy a enviar un pequeño taller para que lo puedan realizar el día de hoy, ¿ok? Ahorita solamente, como les decía, vamos a hacer un análisis en MATLAB para observar una señal
modulada mediante SSB, ¿sí? Tal como hicimos la clase anterior para AM y doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Esperemos solamente que se termine de cargar el MATLAB, que se me demora un poquito en abrirse, y les comparto aquí ya la pantalla. Ya, les voy a compartir la pantalla para poder ir realizando o para que vayan observando cómo vamos desarrollando este tipo de modulación, ¿sí? Ya, el proceso es el mismo, ¿no? Vamos a ir generando una señal, supongamos una señal cosenoidal, ¿sí? En la señal moduladora. Vamos a suponer entonces, vamos a darle primero cada uno de los valores, ¿no? Vamos a ponerle una frecuencia de la señal moduladora igual a, no sé, se me ocurre unos 2500 hercios, ¿sí? Vamos a ponerle una amplitud, una sub m, igual a, no sé, se me ocurre un 0.8 para ir analizando. Vamos a darle un valor de A sub c igual a 12, ¿ya? Y una frecuencia portadora igual a 15 kHz, pongamos. ¿Sí? Frecuencia portadora de 15 kHz, ¿ya? Vamos a generar una frecuencia de muestreo igual a unos, pongamos unos 20 veces, ¿sí? O un poco más, tal vez unos 30 veces la frecuencia portadora para que tengamos suficiente muestras, suficientes oscilaciones y se puedan observar de mejor forma la señal modulada. ¿Listo? Vamos a generar el vector de tiempo primeramente. Sí, el vector de tiempo que va, como ya les había mencionado, desde 1 sobre fs hasta 1, perdón, con incrementos de 1 sobre fs, vamos a observarlo en un medio segundo nada más, ¿no? ¿Sí? Listo. Vamos a generar ahora sí nuestra señal MDT. Nuestra señal MDT va a ser igual a sub m por el coseno de 2 por pi por f sub m por t, ¿ya? Ahí tenemos ya nuestra señal moduladora. Y listo, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya si quisiéramos podríamos observar esta señal, grafiquémosle nomás, plot de t con respecto a mt, y vamos a observar la señal, ¿no? Bueno, en este caso están bastantes oscilaciones porque el tiempo de pronto de observación es bastante amplio, pero si hacemos el zoom vamos a observarlo de mejor forma, ¿no? Obviamente comienza arriba porque esto es un coseno, ¿sí? Entonces ahí tenemos el coseno. Vamos a sacar primeramente, recordemos que queremos generar nuestra señal S de t en términos de la función canónica en fase y en cuadratura. Entonces, vamos a, bueno, el x de t es simple, ¿no? Es a sub c por el m de t. Pero el y de t tenemos que sacar la transformada de Hilbert, ¿sí? Entonces, vamos a poner directamente, ¿no? X de t, ¿sí? Es igual a sub c por m de t, ¿ok? Solo así sería. A sub c por m de t. Correcto, ahí ya tenemos la componente x de t. El y de t, ¿sí? El y de t que queremos sacar la transformada de Hilbert, vamos a ver qué es lo que nos da. Pongamos solamente en un aus, ¿sí? Solamente en un aus.
Un auxiliar para observar primeramente qué es lo que nos da la transformada de Hilbert, ¿sí? Así es la función, ¿no? Hilbert de la señal que yo quiero obtener, del MT, ¿sí? Entonces, primero, cuando nosotros obtenemos, ya nos genera la transformada de Hilbert en la variable aux. Pero si nosotros observamos, bueno, todos los vectores tienen una cantidad de 225,000 muestras, ¿sí? Y todos son double, ¿no? Porque son valores reales. Pero en el momento que yo aplico la transformada de Hilbert, ¿sí? En aux se me va a generar valores complejos, ¿sí? Se me va a generar valores complejos, es decir, valores reales y valores imaginarios, ¿sí? ¿Qué nos representan los reales y qué nos representan los imaginarios? Porque a la final de cuentas, cuando nosotros queremos sacar la transformada de Hilbert, supuestamente eran valores puramente reales, ¿sí? Y eso le multiplicábamos por el J y por A sub C. Y ahí teníamos nuestro IRT. Entonces, démonos cuenta simplemente mediante la gráfica, ¿sí? Si yo grafico, plot, supongamos el T, coma, la parte real, nada más, solamente la parte real de aux, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos da, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que esta señal o estas componentes reales nos representan el mismo coseno, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la parte real de la transformada de Hilbert aquí en MATLAB nos da la misma función original, es decir, la misma m de t, ¿sí? Y si nosotros graficamos, en cambio, la parte imaginaria, ¿sí? La parte imaginaria, lo que nos va a graficar, en esencia, si nosotros hacemos la amplificación, es en cambio el seno, ¿sí? Es decir que en la parte imaginaria, ¿sí? De la función Hilbert, es donde se almacena básicamente la transformada propiamente dicha, ¿sí? Es la parte imaginaria la que nos interesa. ¿Estamos? Entonces, si nosotros queremos obtener el YT, ¿no es cierto? Que sería la componente imaginaria, va a ser igual a ¿qué? A sub C, ¿no es cierto? Que multiplica ¿a qué? A la parte imaginaria de la función Hilbert de MT. Eso sería en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros vamos a tener la componente Y de T. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ya con eso, ya teniendo X de T y Y de T, ya podemos representar nuestra señal modulada, ¿sí? La señal modulada. Entonces, en este caso, el ST, ¿no es cierto? El ST va a ser igual a ¿qué? Sería igual a nuestro X de T, ¿no es cierto? X de T, punto por, porque ambos serán vectores, el coseno de la portadora, ¿no es cierto? 2 por pi por F sub C y por T, ¿no es cierto? Vamos a hacerle la USSB primero y después hacemos la LSSB. La USSB es con signo negativo y sería YT, perdón, aquí estoy mal porque no es así, es XT y aquí también me va a dar error si es que le pongo así, sería solamente ST, ¿sí? Esa es nuestra función SDT, es igual a XT por el coseno de 2pi ya menos YRT por el seno, ¿cierto? De 2 por pi por F sub C y por T, ¿sí? Ahí tenemos entonces las dos componentes y esta será nuestra señal modulada, ¿sí? Si yo grafico esta señal correspondiente, ya dijimos, ¿no? Que en el caso de una modulación sinusoidal, el RDT va a ser constante, ¿sí? Es decir, no va, ahorita, en esta modulación, no vamos a observar una modulación en amplitud, en este caso en particular, pero sí vamos a observar, o bueno, posiblemente se podrá observar una modulación en fase, ¿sí? Es decir, una posible variación en frecuencia, etcétera. Eso también, bueno, dependerá de los valores de oscilación, pero ya vamos a observarlo, ¿no? ¿Sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Vamos a ponerle también, por si acaso, un gridón para observarlo, ¿no? Entonces, esta es nuestra señal. Primero, aquí ya observamos un incremento en la amplitud, ¿no? ¿Cuánto era la sub C? La sub C era 12. Bueno, justamente nosotros ahí vamos a tener, y el valor de amplitud de M de T creo que era 0,8, ¿no? Entonces, esos deberían ser los valores correspondientes, ¿sí? Entonces, ahí nosotros
tenemos nuestra señal modulada mediante SSB. Esta es la señal USSB, ¿sí? En este caso en particular, y eso, bueno, ya lo van a ustedes a comprobar, ¿sí? Ustedes ya lo van a comprobar en la práctica o en algunos, en los ejercicios que ustedes resuelvan. Obviamente, esto de aquí, ¿creen que tenga esta modulación en frecuencia también? Porque aquí observamos una única amplitud. No tenemos en sí modulación en amplitud, ¿sí? ¿Creen que tengamos modulación en frecuencia o una variación en fase? ¿O será una única componente espectral? Según la gráfica, no. ¿No qué? No hay variación en frecuencia. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque aquí a la final de cuentas, nuestra señal moduladora tiene una única frecuencia, 2.5, ¿sí? 2.5 kilohertz. Si nosotros hiciéramos el desplazamiento mediante una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida a una frecuencia de 15 kilohertz, las componentes deberían aparecer ¿en dónde? Deberían aparecer en 17.5 y en 12.5. Ahí deberían aparecer dos componentes. Y la contribución de las dos componentes es lo que provoca la variación en amplitud. ¿Sí? Eso es en general lo que provoca esa variación en amplitud. Pero ahora, esta componente espectral de 2.5 para la USSB va a estar únicamente en los 17.5. Y no hay otra componente espectral, hay una única componente espectral. ¿Sí o no? Hay una única componente espectral. Y esa componente espectral será la de 17.5 y esa tendrá su amplitud y su frecuencia. Nada más. Entonces, aquí es donde viene básicamente lo otro que nos interesa también observar. Los espectros, ¿sí? Los espectros de la... Vamos a generar rapidito el vector de frecuencia. Link space, desde menos fs medios hasta fs medios de la longitud del tiempo. ¿Ya? Entonces ahí generamos la frecuencia y vamos a generar el MDF, ¿sí? El MDF, que sería igual a la, a ver, pongamos directo todo, ¿no? El ABS del FFT Shift, de la FFT de MT. ¿Ya? Ahí tenemos el MDF. El GDF en sí, bueno, podríamos graficarle, pero en este caso el GDF es, bueno, el GDT más bien dicho es una, no le tenemos aquí al GDT, así que si quisiéramos pongámosle, ¿no? El GT es igual a el XDT, ¿no es cierto? Que sí le teníamos por ahí, ¿sí, no es cierto? Así está el XDT, más J por YT, ¿no es cierto? Porque ahí se vuelve complejo ¿sí? Entonces, el GT no le podemos graficar en el dominio del tiempo porque es complejo, ¿sí? De pronto el espectro lo podríamos observar, pero el espectro, la señal GDT, propiamente dicha, no, porque como ya les digo, es compleja, ¿sí? A diferencia de los otros casos donde GDT era puramente real y en realidad lo que graficábamos era el XDT, ¿sí? El XDT, que esa sí es una función real. Aquí nosotros, como hicimos antes, sí podríamos graficar solamente o el XDT o solamente el YDT, pero el GT no es posible graficarlo en el dominio del tiempo porque es complejo, ¿sí? Tendrán eso en cuenta. Ahora sí, y el GF, ¿sí? Sería igual a lo mismo, ¿no? Vamos a hacerle así rapidito, ¿sí? Aquí vamos a ponerle simplemente GF y aquí vamos a poner GT. Ya, correcto. Y el SDF lo mismo, ¿no? Sí, entonces aquí vamos a tener el SF y aquí le sacamos la transformada del ST. Correcto. ¿Ya? Entonces vamos a ir graficando cada una de estas, ¿no? Vamos a hacer el plot de F con respecto a MF primeramente. Ah, y bueno, y en cada uno se me pasó dividir para el length de, pongamos de aquí directamente, el length de T me parece que es, ¿no? Ahí creo que tenemos la amplitud correcta. Sí, porque era 0,8, ahí tenemos la amplitud de 0,4, ¿sí? Y esto obviamente está
en los debería estar en los 2.5 kilohertz, ¿sí? Justamente ahí está, ¿no? En los 2.5 y en los menos 2.5 con una amplitud de 0.4 cada uno, ¿sí? Ahí tenemos el espectro de MDF, ¿sí? Veamos el espectro de GDF, cómo nos da, ¿sí? El espectro de G. ¿Ya? Correcto, ¿no? Lo que esperábamos, nos va a dar una única componente espectral en los 2.5 y ya se vuelve un espectro asimétrico, ¿no? Ya no tenemos las componentes en los 2.5, en el menos 2.5. Vamos a tener únicamente en el en los 2.5 kilohertz, ¿sí? Y aquí obviamente multiplicado también por el 2 a sub c, ¿no es cierto? Entonces eso sí tendríamos que considerar. ¿Sí? Entonces, eso observamos básicamente en esta señal GDF. Y finalmente, la señal SDF, ¿sí? Que se debería generar esa misma función desplazada a la frecuencia correspondiente, ¿no? Que debería estar en torno, como ya habíamos mencionado, a los 17.5 kilohertz. ¿Sí? Debería estar en torno a los 17.5 kilohertz. Y ya está ahí, ¿no? Si nosotros analizamos aquí, esto de acá debería estar justamente ahí, ¿no? En torno a los 17.5 kilohertz. Exactamente, ¿no? 17.5 kilohertz y con su amplitud correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí básicamente demostramos, ¿no? Y obviamente está en los 17.5 y en los menos 17.5. Aquí tenemos este comportamiento que básicamente a la salida nosotros tenemos no se observa a simple vista una modulación ni de amplitud ni de fase, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos modulando únicamente una sola componente espectral. Pero yo sí les recomiendo que vayan haciendo el análisis, vayan de pronto sumando 2 componentes espectrales o varias componentes espectrales, y más aún cuando ya les pida hacer una modulación de audio, ¿no? Es decir, ya captar una señal de audio y hacer la modulación de audio y observar qué es lo que ocurre a la final o a la salida. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro básicamente cómo se genera la señal modulada mediante SSB? ¿Alguna pregunta tal vez respecto a esto que acabamos de desarrollar, de explicar? ¿No? ¿Ninguna? Listo, chicos. Entonces, como les había mencionado, por favor, quedaránse pendientes del aula virtual. Les voy a enviar un taller para que puedan presentarlo el día de hoy. Y cualquier cosa, cualquier novedad me comunican. ¿Sí? Listo, chicos. Con eso básicamente terminaríamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias, Inge.